Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Las próximas semanas serán vídeos de leyendas del rock, que como sabéis estuve y tal, y entonces pues tengo que editar todos los vídeos. Supongo que serán como 3 vídeos, intentaré hacer, como hacer un vídeo por cada día que estuve en leyendas del rock, pues lo intentaremos. Pero hoy os traigo una nueva banda, es decir, la review de una nueva banda que de nuevo se puso en contacto conmigo. Me dijo que los escuchara y tal, la verdad, me encantaron, me gustaron mucho. Y decidí, pues eso, venga, vamos a hablar de otra banda. Además, creo que mis amigos latinoamericanos estarán felices y contentos porque esta banda es de la Ciudad de México. Ya sabéis, México, Ciudad de México. Es que lo digo por los españoles, porque los latinoamericanos ya deben de saberlo. Son Misted Strange y se definen como una banda post-punk, dark wave, new wave industrial. Y se formó en enero del 2021. Ellos lo que pretenden con este grupo es crear como su propia visión de la sociedad. Y crear, por supuesto, una conciencia sobre la realidad pues que están viviendo. Así forman 3 álbumes en formato EPs que se llaman Reaction, Restore, Revolution. También tengo que decir que por los temas que abarcan en las canciones a mí me parece bastante reivindicativo. De todas maneras, claro, supongo que en el tema de las letras es por donde tiran más al post-punk, porque luego se escucha la música y no es, digamos, tan fuerte. Y también es verdad que las voces yo las noto más suaves que en el post-punk, por ejemplo, de los 80, que es algo que me gusta bastante porque yo el post-punk, precisamente, una de las cosas por lo que no me gusta es, salvo que haya una cantante femenina, o sea, un grupo como muy potente, pues normalmente no me suele gustar el post-punk precisamente por el tipo de voz, ¿vale? Es una voz pues que no suele ser agradable para mí, pero la verdad que el chico tiene una voz muy, muy bonita. Tampoco es en plan melódico ni nada de esto, sino que simplemente creo que tiene una voz un poco particular. Y es verdad que, claro, en cuanto a temática puede ser muy post-punk porque la veo un poco reivindicativa. Pero en cuanto musicalmente sí se nota que hay una fusión fuerte del dark wave quizás con el post-punk, porque yo noto en muchas canciones un dark wave ahí potente. Y sí, a veces noto un toque industrial. Y en sus canciones pues hablan tanto de preocupaciones políticas, sociales, contaminación, como de temas mentales, que también sabéis que es una preocupación actual, real. Y entonces ellos esto lo llaman como rehumanizar la mente, ¿no? Como para crear, ya os digo, una conciencia sobre este tipo de problemas. La alineación empieza con Zarin Zeter, que es compositor, productor y cantante. Él ha colaborado con otras bandas, algunas yo no las conozco, las voy a leer. Las bandas con las que han colaborado son La Barranca, Rebel Punk, Cohete, Voltage. Voltage sí la conozco. Entre las más importantes, Pepe Dende, que es el bajista, y también compositor musical, junto con Zarin Zeter. Pepe Dende también colabora en otros proyectos que os leo: Rebel Punk y Voltage. Y ahora es cuando este dueto pues decide crear su propio proyecto musical con estas ideas y esta forma de verlo todo, y crean pues Misted Strange. Pues para intentar conquistar algo que es bastante difícil últimamente, y es conquistar el mundo oscuro, es decir, conquistar el mundo gótico. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos que los góticos así, que son como yo, que piensan como yo, sí es verdad que estamos muy abiertos a cualquier post-punk y cualquier tipo de música, que da igual que sea creada, que fuera creada en los 80 o que fuera creada en el 2000. No nos importa demasiado. Pero sí es verdad que hay como una parte digamos, de los góticos que está más radicalizada, y como que el post-punk, por ejemplo, como el de este grupo, que claramente se nota que es un post-punk evolucionado y más acorde a la actualidad, tanto musicalmente como vocalmente, pues quizás muchas de estos, digamos, elitistas del gótico digan pues que no, que esto no es post-punk. Sin embargo, a mí me suena total y puramente post-punk. Y encima, como os digo, un post-punk mucho más fino, mucho más
bajo mi punto de vista, que soy una persona que el post-punk no es como su género musical favorito, y eso que cuesta muchas veces diferenciar las canciones post-punk del rock gótico, cuesta a veces un poco, pero si es un post-punk muy puro, sí es verdad que se nota bastante la diferencia. Y yo personalmente, pues es un tipo de música que no me suele atraer, salvo bandas muy contadas. No ha sido el caso de Mystic Strange, que la verdad, como os digo de nuevo, me ha gustado mucho porque, de nuevo, es una banda que considero que se ha actualizado. De todas maneras, con el tema de los góticos radicales, me he encontrado a gente muy joven que dice que los góticos radicales somos los góticos de la vieja escuela, ¿no? Aquellos que superamos los 35, pues por lo visto somos viejos, somos ya los de la vieja escuela. Yo que tengo 40 y pues por lo visto ya soy de la vieja escuela. Sin embargo, no es mi caso particular. En mi caso particular, siempre me he encontrado góticos radicales entre los Baby Bats. Y si no era Baby Bat, no sé, ¿cuándo dejamos de considerar que un gótico deja de ser Baby Bat? Después de 5 años a full en la escena. Normalmente siempre con Baby Bats. A mí particularmente no me ha pasado con gente más adulta, que es obviamente yo me junto con gente de mi edad, salvo casos muy excepcionales, en plan contados con los dedos de una mano. Entonces pienso que este grupo es muy bueno, espero que la gente sepa asociar claramente el post-punk, precisamente por eso, por las letras reivindicativas, y note ese toque, ese toque diferente, con su toque dark wave, a veces un poco industrial o muy industrial según la canción, y que sepan valorar que es una combinación perfecta. Yo cuando digo que obviamente la música tiene que evolucionar y tiene que cambiar, me refiero precisamente a este tipo de fusiones, ¿vale? Donde claramente lo estás escuchando y dices, claramente suena post-punk puro y duro, pero si lo comparas con el post-punk de los inicios, ves una diferencia muy grande y muy clara. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el grupo, que lo hayáis disfrutado. Y ya sabes, hazme la triada, que es me gusta, comparte y suscríbete. También puedes seguirme por mis redes sociales y te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 céntimos, que es que eso ni un café es lo que te cuesta, amigo, por favor. A mí me haces un enorme favor, no sabes cuánto, para ti supone poco, pero claro, persona, a mí me ayudas a ir creciendo y a poder dedicarle más tiempo y más ganas a mi canal. Y ya sabes que aquí nos vemos todos los días, ya sea vídeo, short o directo. Así que si no me ves más es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.